Mamás Neurodispersas es presentado por No Aprendimos Nada Streaming. ¡Acción! Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast. Soy Brenda, mujer neurodivergente, mamá, cuidadora, activista por la inclusión y aprendiz constante en este camino de la neurodivergencia. Y yo soy Debra, mujer autista, mamá, cuidadora, emprendedora y, según yo, hada artesana. Y hoy hablaremos de ese momento totalmente desconcertante en el que recibimos el diagnóstico de nuestro hijo, de nuestra hija. ¿Y ahora qué? ¿Por dónde parto? ¿Qué trámites tengo que hacer? ¿Dónde consigo ayuda? La nebulosa. Sí. Sí, y en este capítulo es una brújula para acompañarte desde la experiencia con toda la empatía del mundo. Aquí empieza Mamás Neurodispersas. Y partamos hablando un poco como del diagnóstico, las emociones que hay porque hay mucha emocionalidad. Sí, porque recibir un diagnóstico puede ser como una bomba, a veces es un alivio, porque por fin todas esas pequeñas cosas que te ponían en un estado de alerta, tienen un sentido, cobran un sentido real y también podemos encauzar hacia ¿qué necesitamos? Ya sea terapias, especialistas, pero también ese camino puede estar acompañado con mucha pena, con dolor, con ansiedad y con temor. Quiero que sepas esto. El diagnóstico no define a tu hijo ni te define a ti. Esto es una herramienta para entenderlo mejor y para poder abrir puertas de apoyo. A tu hijo le pasa algo en ese momento, pero no está mal. Es simplemente diferente y eso también es parte de la vida. Yo creo que entender esto es fundamental porque así estás previniendo que tu pequeño pueda o vaya a crecer con la misma sensación que muchos adultos no diagnosticados crecimos, que es como estamos rotos. Entonces, si abordamos esto desde esa perspectiva y de esa mirada, podemos prevenir eso, que es tremendamente difícil y profundo también. A mí me gustaría contarte a ti y contarle a todos nuestros amigos mi experiencia después de recibir el diagnóstico de mi pequeño. Yo tengo dos experiencias, una buena y una mala. La primera fue la experiencia mala, que en realidad yo fui derivada con un profesional que abordaba todo esto de una manera muy fría. Primero, mi primer consejo para darle orden, porque mi cabeza fue a 1000 por hora, para darle orden a esto, mi primera recomendación de qué sería bueno hacer cuando ya recibes un diagnóstico es acercarte a algún centro, fundación, agrupación, cualquier lugar donde puedan ayudarte con el tema de las terapias, con el tema de qué hacer y hacia dónde ir. En mi caso, yo fui derivada por el sistema de salud con un profesional que no era empático, que no generó lazos, que tampoco desde la mirada y la experiencia que tengo ahora tampoco fue de mucha utilidad, porque en el fondo él estaba como en un pedestal dando órdenes de lo que teníamos que hacer o no hacer, y en realidad nunca entendí muy bien en ese, 8 meses, un año de terapia, nunca entendí muy bien qué es lo que quería. Y me costó bastante encontrar como un centro que pudiera brindar una experiencia empática, pero a nivel familiar. Y la experiencia buena es el Centro de Neurodivergencia de Quilpué. Corazoncito para. Son maravillosos porque los profesionales, en este caso Pauli, que es la profesional, Ateo, ayúdame. Terapeuta ocupacional, siempre lo olvido, que atendió a mi pequeño. Te mando un besito enorme y todo mi amor, porque lo que haces cambia vidas. Así que muchas gracias, Pauli, y me refiero a este centro, ¿por qué?
Porque el centro no solamente acoge a un niño, le da una terapia y adiós, acoge a una familia, ve una mirada integral, con empatía, con cariño. Los profesionales que están ahí están para apoyar a la familia, para explicarte con todo el amor y con toda la calma y el tiempo, y eso hizo que pasáramos de un diagnóstico de un pequeño que no buscaba comunicarse, a un pequeño que hoy está tomando su tercera su tercera terapia de fonoaudiología, que es un paso gigante, y fue gracias al trabajo del centro, porque habían distintos profesionales que estaban apoyando a una familia. Sí. Esa sería mi recomendación, recordando obviamente que nosotras no somos profesionales, no trabajamos en el área de la medicina, pero sí tenemos la experiencia de ser madres y de haber pasado por una búsqueda larga, muy larga de profesionales que puedan ayudar a nuestros hijos. Sí, en mi experiencia... lo mío fue más complejo porque, como comenté en el capítulo anterior, el diagnóstico de mi hijo estuvo amarrado mucho tiempo por la pandemia, a no poderse atender porque no habían profesionales en ese tiempo evaluando. Entonces fue una búsqueda que duró mucho tiempo. Sin embargo, recuerdo que como estaba tan desesperada, la verdad, por encontrar información, por encontrar soporte, que me metí en las redes sociales, por supuesto, y puse así como autismo, autismo Quinta Región, autismo Valparaíso, autismo por cada ciudad. En realidad fui buscando y di con una corporación que no era ni siquiera de la Quinta Región, pero tenían las redes sociales activas, porque en ese tiempo muchas redes sociales se fueron en pausa también, centros que no estaban atendiendo. Y llamé por teléfono y la persona fue tan empática. Yo te mando un besito y un abrazo grande a ti. Perdóname porque no me acuerdo de tu nombre en estos momentos. Pero en ese momento tú me salvaste, porque además el diagnóstico de mi hijo vino justo cuando mi papá falleció. Entonces yo estaba viviendo un duelo horrible de haber perdido a mi papá que había tenido Alzheimer. Entonces yo venía de cuidadora de Alzheimer y estaba asumiendo este rol de cuidadora de niño autista, y era muy difícil para mí en ese momento procesar las emociones. Necesitaba mucha contención, necesitaba ayuda, y sentía que se me venía el mundo encima porque no sabía cómo proceder y me sentía súper culpable de no saber qué hacer. Y llamé a esta persona de este centro y estuvo 1 hora conversando conmigo. 1 hora. Yo te iba a decir que te di 8 minutos, pero te di 1 hora. Sí, sí. Y fue maravilloso porque me escuchó, me preguntó, te noto alterada. Entiendo que esto debe ser súper desconcertante. Y lo que pasa es que esto viene sumado. Y le conté lo de mi papá, qué sé yo. Ella muy humanamente me dijo, mira, esto es un duelo doble. Y me explicó el paso por paso. De verdad que fue una diferencia fundamental para mí en el camino de buscar información, en el camino de poder también ordenarme, porque como mujer neurodivergente yo necesito tener metas, objetivos para poder irlos cumpliendo. Entonces, al tener una majamama sin claridad, no sabía qué hacer. Entonces, para mí fue fundamental esa red de apoyo. Bueno, y esto de mi parte no es una crítica, porque entiendo que todos tenemos formas distintas de poder comunicarnos y también de quién soy yo para juzgar a un profesional. Pero si están por ahí escuchándonos algunos profesionales, yo diría que la empatía es clave para poder llegar y poder hacer cambios reales en estas familias. Sí. Entender que cuando una persona, un niño en este caso, un pequeño, recibe un diagnóstico, es toda la familia quien acompaña ese diagnóstico desde distintas maneras. Y que hay muchos procesos que son tremendamente difíciles. Esto no se trata de las típicas frases que estamos escuchando, que son muy lamentables y son muy tristes, de decir ahora hay que hacer todas las adecuaciones, que todos son autistas o son neurodivergentes. No se trata de eso, se trata de que ahora sí tenemos herramientas, hay una forma de poder medir, más acceso a la salud, más acceso a ciertos profesionales, leyes que nos respaldan, sí, que pueden generar un diagnóstico. Y yo creo que esto es algo que siempre ha estado, sabemos que es algo que siempre ha estado,
avanzado, pero que el diagnóstico era lo que fallaba. Sí. Ahora que está, tenemos que adaptarnos a esta realidad que para muchos es como impuesta, pero en realidad a veces solo falta un poco de empatía para poder cambiar la vida de un pequeño, como fue mi caso y el de muchos más. Sí, yo creo que eso tiene que... va muy de la mano, siento yo, con que de repente los profesionales de salud están como muy instrumentalizados. Y a veces se deshumanizan un poco porque, claro, pues ven paciente, pasa el siguiente. Y lo que para ti es una rutina normal, para esa persona es el cambio de su mundo completo y el de toda su familia. Sí. Entonces entiendo, por supuesto, sobre todo desde la salud pública, que no es como que se pueda sentar una hora a conversar con cada familia, pero sí ser un poco más amable, un poco más humano con la familia que está recibiendo el diagnóstico. Es una persona la diagnosticada, pero es la vida de esa familia completa la que cambia. Sí, claro, y por eso te vamos a ayudar con ciertos pasos que creemos desde nuestra experiencia como mamás neurodispersas y neurodivergentes también, que son pasos fundamentales y son... pequeñas cosas que puedes ir haciendo que te pueden apoyar. Una de ellas es la credencial de discapacidad. Sí. En Chile la otorga el CONPIN y la puedes... ¿Para qué sirve la credencial de discapacidad? Cuéntanos. Bueno, la credencial de discapacidad es muy útil porque hoy en día tenemos una legislación en Chile que también ampara ciertos diagnósticos neurodivergentes dentro del concepto de discapacidad. Por tanto, puedes acceder a atenciones más inmediatas, puedes pedir no esperar en la fila para que no hayan desregulaciones. En caso de que te atiendas en, no sé, en un centro de salud de emergencia como un CEFAM, o sea, no un CEFAM, ¿cómo se llaman estos consultorios los que son de emergencia? Se me olvidó el nombre. SAPU, gracias. O algo así, puedes presentar la credencial para que no te tengan tantas horas esperando o para que hagan adecuaciones en la espera. Tiene distintos beneficios que te ayudan incluso hoy en día hasta poder estacionar al lado de instituciones gubernamentales para poder facilitar la tramitación en caso de que tengas que realizar algún, valga la redundancia, trámite. ¿Y qué necesitamos para poder obtener esta credencial de discapacidad? Mira, para poder obtenerla necesitas un informe biomédico y un certificado de diagnóstico que sea emitido por un profesional, un neurólogo. Un informe psicosocial emitido por un asistente social y la cédula de identidad de tu pequeño. Sí, el certificado de diagnóstico puede ser emitido por neurólogo o psiquiatra también. Sí. ¿Dónde se solicita? ¿En oficinas del CONPIN o en línea? La credencial. Fue así como, no entendí el contexto. Sí. Perdón. ¿Dónde solicitamos la credencial? ¿Dónde hacemos esta tramitación, querida amiga? En principio, por supuesto, primero en el CONPIN o en línea en el CONPIN, pero también ahora tenemos apoyos en los CEFAM, que lo podemos tramitar también, o si en tu municipalidad hay una oficina de la discapacidad o de diversidad funcional, también te puedes acercar para que te ayuden con la tramitación. Sí. Yo también quiero decir que en mi experiencia personal me acerqué a la oficina de la mujer y fueron ellas quienes me ayudaron a gestionar y a conectarme con todas las oficinas, a pesar de que no fui directamente como a las oficinas de diversidad y todo, pero fui a la oficina de la mujer y ellas me hicieron la red de conexión de todo lo que yo necesitaba y son maravillosas. Muchas gracias por eso. Sí, la OLN también es una oficina local de la niñez que está en cada municipalidad, también es un buen lugar para acercarte también a pedir orientación. En mi experiencia personal, yo siempre recomiendo que se acerquen a la oficina de la mujer, porque ahí no solamente se enfocan en el pequeño, sino que también se enfocan en la cuidadora, que ya sabemos que su trabajo es muy invisibilizado y que también hay muchas necesidades psicológicas, a veces necesidades de apoyo económico y bueno, ellas como que te hacen un análisis, tienen un escáner en sus ojos y una lucecita que necesitas y te derivan a los distintos oficinas y departamentos. Son maravillosas las chicas, así que
Sí. Muy bien con eso. Muchas gracias. Un besito a todas. Importante hacer hincapié en que la tramitación de la credencial de discapacidad no es inmediata, se demora muchos meses. Solamente en recabar los documentos que te piden para hacer la tramitación puedes demorarte meses, un año incluso, Sí. y después de eso solicitas que te llamen para hacer el IVADEC, que se llama, que es la evaluación del COMPIN para ver el porcentaje de discapacidad. Y después de eso viene otro proceso de espera para poder llegar a la tramitación. Entonces tampoco pensar que ya lo voy a posponer mientras tanto, porque es un proceso que se demora bastante. Alrededor de 9 meses. Sí. APP. Y de ahí 2 meses más para que te hagan la evaluación, pero esperemos que en algún momento sea más expedito, más rápido, que Sí. se pueda hacer de una manera más fluida, por decirlo de alguna manera. Sí. Yo quiero compartir brevemente una experiencia que me pasó con la tramitación de la credencial de discapacidad, que también te pasó a ti. No está permitido compartir nada aquí, no se salga de este guión que tenemos aquí. Continúe nomás. Sí, en mi caso particular, cuando hice la tramitación, yo me acerqué a la oficina de diversidad funcional y lamentablemente la profesional que me atendió, a pesar de que aceptó mis documentos y me dijo que estaba ingresado el trámite, 4 meses después de hacer la tramitación me enteré que los documentos no fueron nunca subidos a la plataforma. Eso igual es salud mental. Eso es tremendo, porque un error significa una tremenda desesperación para una familia que sabe que tiene que esperar entre 9 meses y un año para que te llamen para hacer la evaluación. 4 meses fueron perdidos porque este documento no subió, y tener que ir constantemente para pedir que te atiendan y que te ayuden a subsanar la situación es desgastante. Entonces también es muy importante entender que cuando se hace la tramitación y te suben los documentos, hay una plataforma en el COMPIM donde puedes ver tu trámite en línea para que vayas fiscalizando, que en ese momento ninguna de las dos sabíamos que existía. No nos entregaron la información. Pero después nos llegó por otro lado la información, y ahí yo me enteré que mis documentos no estaban subidos. Entonces, a ti, mamá, a ti, cuidadora, cuidador, si tú estás haciendo ahora el trámite de la credencial, en COMPIN hay una sección donde puedes hacer seguimiento a tu trámite en línea para que no te suceda lo que me sucedió a mí y no tener que esperar 9 meses más después de eso que me sucedió en el fondo. Y de hecho, te enteraste porque a mí me subieron los documentos, pasaron los 9 meses, pero resulta que los documentos que subieron no eran los de mi pequeño, eran los de otra persona, de otro pequeño. Por lo tanto, cuando me escribió y vi el correo del COMPIN, tenía como, 4 días para subir todos los documentos. Y yo en mi mente suplicaba, porque como que me bloqueé y no recordaba dónde estaban los documentos, sabía que estaban en alguna parte. Y mi mayor temor era, ¿qué hago? Fue un momento de estrés, yo estuve hasta como a las 3 de la mañana ese día buscando los documentos y fue muy estresante, porque yo decía, ¿qué hago? ¿Dónde consigo ahora con un neurólogo en 2 días para poder subir la documentación? ¿Qué hago? Sí. Felizmente tenía los documentos guardaditos ahí, pero sería súper importante que puedan ir revisando, porque bueno, somos humanos y estos errores ocurren. Suceden. Pero tener ese link, ese enlace, esa información del COMPIM ayudó que mi amiga pudiera rectificar y no tuviera que esperar 9 meses para que le dijeran, no pasó nada, nunca estuvo su solicitud. Exacto. Por eso también es importante hacer comunidad, hacer tribu, sostenerse, acompañarse, porque gracias a esta red que armamos, yo me enteré de eso y se pudo subsanar. Afortunadamente, además, la Oficina de Diversidad Funcional en la que nosotros estábamos haciendo nuestra tramitación tuvo una súper buena disposición, nos apoyaron mucho y nos ayudaron incluso ahí a gestionar en la interna para poder remediar esa situación, entendiendo la gravedad de lo que era la espera. Así que fue finalmente tuvo un final feliz, pero es una experiencia que igual me gusta, quería compartir porque sucedió y le puede suceder a alguien más. Sí, es importante transparentar las cosas buenas y las cosas malas, porque así de esta mala experiencia alguien puede ver y decir, me voy a meter al COMPIN, voy a verificar que esperemos que estén los documentos correctos o que estén las solicitudes, o poder ver este tipo de situaciones y poder corregirlas a tiempo sin tanto estrés. Así es. Otro buen tips, otra buena recomendación es el Registro Nacional de Discapacidad. Sí,
que hoy en día ya no lo tienes que hacer tú, esto es automático. Cuando te hacen tu credencial de discapacidad, tú ya quedas inmediatamente registrado, después te llega todo por correo, es mucho más rápido, menos tramitaciones, eso igual ayuda bastante. Sí, por favor. Menos tramitaciones o cosas más rápidas. Sí. También los subsidios y los apoyos económicos. Aquí tenemos el subsidio familiar, que el subsidio familiar cuando tienes credencial de discapacidad es doble para la persona. Asignación por hijo con discapacidad, becas escolares y bueno, hay un montón de apoyos que se pueden solicitar. Te recomendamos acercarte a la municipalidad o al departamento social para que ellos te puedan orientar. Sí. Y también tenemos en torno a la educación, el PIE y las adecuaciones curriculares. Los colegios la gran mayoría tienen programa de integración escolar. De hecho, cuando tú haces la postulación en esta maravillosa tómbola en la que hay que postular ahora, sale en el recuadro de postulación si tienen PIE o no. Es muy importante que te fijes en eso para que tu hijo o tu hija tenga el apoyo que requiere dentro del colegio. Además, puedes solicitar reunión con el equipo de PIE, convivencia escolar, la plana directiva, para poder hacer todos estos programas internos de acompañamiento, el acompañamiento conductual y emocional, el acompañamiento que es el PASI, el PAEC, el PAF, el PUF, el PAM, el POU. PIM, el Tome Pin Yacapún. Sí, todo. Bueno, pero todos los programas que tienen que ver con adecuación y acompañamiento, puedes solicitarlos, ir trabajando de la mano también con el equipo de PIE del colegio. Además, en la mayoría de los PIE hay una red donde se comunican con el centro terapéutico si tu hijo además se atiende en algún centro terapéutico externo, y desde ahí generar esta integración, esta plana integrativa de información para poder trabajar en distintas áreas. Así es. Y también hablemos de las adaptaciones en la casa. Ya, súper. Yo creo que algo súper importante es delimitar las rutinas. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, el comedor es el espacio para comer. Sí. El rincón de juegos que sea delimitado y que sea visiblemente para eso. El espacio de calma, la habitación. No olvidemos que las estructuras y las rutinas ayudan a nuestros niños. Entonces, para ellos es mucho más fácil después entender que si va a comer, va a consumir algún alimento, va a ser en el comedor. Entonces, él ya va con la disposición de sentarse a comer. Lo mismo pasa cuando vas a jugar o cuando hay una desregulación y vas a estos espacios de calma, también los ayuda. Sí. Otra adaptación en casa importante que hay que tener es poder otorgar un espacio para que ellos se puedan comunicar y pedir ayuda si lo requieren. En algunos casos, en la neurodivergencia, suceden mutismos situacionales o estás tan abrumado por las emociones que sientes en ese momento que en ese momento no puedes verbalizar o comunicar adecuadamente. Entonces, poder generar algún código, algún movimiento, o si tienes un llavero de emociones también, poder señalar en el llavero qué es lo que necesitas en ese momento es maravilloso. En el caso nuestro, con nuestros hijos tenemos esta seña. Ellos cuando necesitan ayuda y no pueden hablar, ellos nos toman la piernita, nos hacen así y ese es el código de necesito ayuda. Sí. Y también transparentar que entre nosotras también tenemos un código de ayuda cuando una ya no puede seguir o se siente abrumada por alguna emoción. También nos tocamos coquetamente la pierna. Y ahí sabemos que necesitamos el apoyo, es súper bueno y también te da una sensación de seguridad. Tener estos códigos es importante. Sí. Yo creo que también es importante explicar los objetivos de lo que vamos a hacer. Por ejemplo, no solamente decir anda a lavar, vamos y lávate las manos, sino que decir vamos a lavarnos las manos para que te puedas sentar a comer, o vamos a lavarnos las manos porque comiste, entonces ahora vamos a pasar a otra tarea. El poder explicar esto de una forma clara, en un lenguaje sencillo y directo, ayuda a que el pequeño pueda entender mejor la tarea y elaborarla con menos dificultad.
Sí. Otra adaptación muy importante que se puede hacer en el hogar es poder generar lugares de calma. Puede ser una esquina, puede ser en su propia pieza, le puedes armar un tipi, una mini carpita, incluso estas como carpas de verano que son media carpa. Sí. Puede ser hasta 2 sillas, incluso con una frazada encima. El punto es poder generar un lugar de calma donde se pueda ir a abrigar, a alojar, a separarse un poco del sobreestímulo. Ujú. Es el lugar donde él puede, bueno, yo digo él porque estoy pensando en mi hijo, pero donde él pueda regularse otra vez, bajar del sobreestímulo, Ujú. es muy necesario. Yo creo que también es importante utilizar un lenguaje pausado y certero, claro. Exponer una idea, y volvemos nuevamente al vamos a lavarnos las manos porque vamos a comer, y darle tiempo para que también pueda elaborar una respuesta, independientemente del tiempo que necesite. Sí, y otra adaptación, pero fundamental, siento yo que es importante en el hogar, son los límites claros, pero con amor. El poder generar pautas claras y predecibles, pero con un lenguaje visual si es necesario. Puedes apoyarte con pictogramas, puedes hacer dibujos en conjunto incluso, pero decir, si el horario de acostarse, de dormir es a las 8, respetar ese límite. Ujú. Es muy importante porque incluso a veces cuando te piden y te dicen no, un ratito más, pero a nivel neurológico el desarmar la estructura en la que ellos anticipan es igual generar un pequeño caos que ellos igual les desregula en algún momento. No sucede inmediatamente a veces la desregulación viene Sí, después. sí. Y se puede transformar, por ejemplo, en que después no se va a poder quedar dormido porque se acostó más tarde. Sí. Entonces es muy importante el límite claro, pero con amor. Y porque también cuando hay desregulaciones, después algunos pequeños, por ejemplo, a mí me pasa que genera un cierto rechazo. Entonces después esa experiencia se vuelve una experiencia negativa que no queremos volver a repetir y salir de ahí es muy difícil Sí. y de mucho trabajo. Yo creo que algo también súper importante es predicar con el ejemplo. Ser constante en lo que estamos diciendo y hacia dónde vamos y lo que estamos trabajando. Es muy importante entender que todo este camino va a ser con mucho trabajo, un pasito a la vez y el que este pequeño también vea tu constancia lo va a ayudar a poder entender, asumir esa rutina para sí mismo. Sí, y así como entregamos pautas para estar fuera, dentro Necesito del hogar. parar. Ah, ¿necesitas parar? Sí. Ah, ya. Paramos. Necesito parar. Necesito unos minutitos y vuelvo. Ya. Vaya. ¿Ya? Ok. Acción. También podemos hablar de los entornos amigables fuera de la casa. Ujú. Yo creo que es súper importante evitar los lugares con sobrecarga sensorial. Por ejemplo, los malls, los estadios, las fiestas grandes, las avenidas donde transita mucho tráfico. Sobre todo si eres sensible a los sonidos y estás en algunos días donde estás con un poquito más de estrés, evitar estos lugares es clave para no sentirte abrumado. Sí, otra adaptación importante que hay que hacer fuera de casa es que si estás cuidando o criando infancias neurodivergentes, evita las plazas en los horarios más concurridos. Po. Ve en un horario más tranquilo. O sea, si lo vais a ir a buscar al colegio y después del colegio te lo lleváis a la plaza, vais a tener la mitad de la ciudad metida ahí en ese momento. Sí. Tal vez buscar, porque por supuesto no los podemos privar de la experiencia del juego, que es muy importante y saludable, pero sí buscar el horario donde no haya tanta persona. Sí, y también te evitas el estrés tú. En mi caso, mi hijo es súper determinado, entonces cuando va a la plaza y hay muchos niños, él pone cara de Terminator y avanza hacia el juego que quiere. Entonces como que yo veo a los niños con cara de pánico y yo así como, hijo, para. Y no para. Pero sí, es importante buscar esos espacios con calma. Yo creo que también es clave fomentar el juego libre y cuando se sientan cómodos. Sí. No forzarlos a situaciones. Sí, y como última adaptación para un entorno amigable fuera de la casa, no forcemos interacciones.
y observa sus señales. Ujú. Si tu hijo, tu hija o la persona que tú tienes a tu cuidado en ese momento no quiere saludar, no lo obligues. No le digas, oye, que eres mal educado, y lo obligues a esa interacción, porque en ese momento a lo mejor él está sobrepasado, está sobreestimulado, o está pasando por un periodo en que en ese momento no puede soportar el contacto físico, a lo mejor incluso. Observemos las señales, observemos también su lenguaje corporal, que es lo que nos está avisando, y respetemos Sí. su opción. Creo que eso también se aplica en el tema de la comida, al estar en lugares con mucha gente, cuando se reúne la familia y uno quiere que estén todos juntos. Si necesita ese tiempo y esa calma, hay que otorgárselo. Es por algo que lo está expresando y celebrar que lo expresa también. Sí. Entonces ahora yo creo que a mí desde pequeña hubo algo que me abrumaba y me cerraba mucho. Cuando me obligaban a estar en estos lugares con gente, yo me iba muy para adentro y no disfrutaba esa interacción. Sí. Sí, también tengo recuerdos de situaciones así. Hoy desbloqueé, Sí. desbloqueé Ya, lugares oscuros. momento de... Pasemos a otro tema. Pasemos a otro tema. Hablemos de los profesionales que te pueden acompañar. Sí. De repente cuando recibes el diagnóstico no siempre sabes a quién acudir Ujú. al tiro. Entonces, nombremos como los más comunes a los que se puede empezar a solicitar apoyo. Sí. Yo comenzaría con los psicólogos o psicólogas infantiles. Creo que ellos tienen un apoyo fundamental dentro de la infancia. Sí, bueno, y esto se extiende también a infantos juveniles Sí. y adultos Sí. también, porque depende del estado, Sí. la edad en la que estés. Sí, porque estábamos enfocados en cuando Sí. recién recibiste tu diagnóstico, pensando que es un pequeño, no un diagnóstico tan grande como nosotros. Sí. También los fonoaudiólogos y Sí. fonoaudiólogas Sí, y los terapeutas ocupacionales, son una maravilla. que son maravillosos, los queremos a todos, Sí. muchas gracias por el trabajo que hacen, son Sí. unos héroes. Muchas gracias. También los kinesiólogos y kinesiólogas, los psicopedagogos y psicopedagogas. Y trabajadoras y trabajadores sociales, tremenda labor la que hacen. Sí, ojalá encontrar un lugar donde estén todos ellos reunidos y tengan un enfoque empático y como decía hace un rato, que sea un enfoque familiar donde acojan a la familia neurodivergente. Eso es fundamental. Importante también es mencionar que no necesitas ir a todos inmediatamente. No. Normalmente uno parte además por un TO para Sí. que haga una evaluación, y desde ahí el TO también te va derivando si es que evalúa que tu hijo, Sí. tu hija o quien tienes a tu cuidado necesita más apoyo en otras áreas. Lo importante es que comiences con lo que puedas, Sí. desde lo que tu hijo o hija necesite, viendo lo que sea como más urgente atender en ese momento. Sí, en mi caso, la terapeuta ocupacional primero trabajó en la conducta para después derivar a un fonoaudiólogo. Eso es algo que yo no entendía o no sabía al principio, pero ahora lo transparento, lo cuento, porque a veces uno quiere llenar de profesionales y tampoco podemos llevar a nuestros hijos a terapia toda la semana y a actividades toda la semana porque lo vas a sobreestimular. Sí, sobre intervención que se llama Sí, también. por supuesto. Sí, importante también ahí respetar los procesos, porque de repente lo que nosotros vemos que puede ser un juego, que vemos así como, oye, no está avanzando nada, en Sí. lo interno el trabajo es profundo y es desafiante. Entonces también es importante respetar también esos procesos de descanso, y después del descanso también viene este segundo procesar el trabajo que se hizo ahí. Sí, también debería haber algo así para el colegio. Los niños ya a esta altura están cansados, quieren descansar y dormir. Las mamás también. Queremos descansar favor. y dormir. Pero ¿qué te parece si avanzamos a el glosario neuroafirmativo, esta sección de Sí. nuestro podcast que es tan bonita porque nos enseña a construir realidades del lenguaje? Sí, fue una sección que incluimos a propósito del capítulo que hicimos sobre el lenguaje neuroafirmativo, que tuvo tremenda recepción, así que lo incorporamos ahora como sección y vamos a compartir con ustedes un par de conceptos. Comienza tu querida amiga. ¿Voy yo? Sí. Hablemos de neurodivergente, persona cuyo funcionamiento neurológico se diferencia de lo típico, incluye TEA, TDA, dislexia, entre otros.
Sí, y mucha neurodispersión. Mucha neurodispersión, por supuesto. Sí. También hablemos de los neurotípicos, personas que se ajustan al desarrollo neurológico esperado por la sociedad. Yo quiero decir que en el fondo esto es lo que estaba construido anteriormente pensando que el cerebro funcionaba de una manera, pero ya sabemos que no es así, que el cerebro tiene distintas formas de funcionar y por eso todos somos neurodiversos. Sí, hablemos también de estimulación temprana, que es muy importante. Actividades para fomentar el desarrollo cognitivo, sensorial y motor desde edades tempranas. Edades tempranas entiéndase como preescolar. Sí, aguante las canciones infantiles que te ayudan a estimular el lenguaje, son maravillosos. Cantando aprendo a hablar, maravilloso. Sí. Me encantan, yo me pego con ellos, me encantan. También hablemos de la regulación sensorial, la capacidad de manejar estímulos del ambiente como la luz, el sonido y las texturas. Muchas veces necesitamos apoyos para poder tener esta regulación, por ejemplo, los sonidos, los audífonos que aíslan, algunas veces los lentes oscuros, y son necesarios y son importantes para que podamos irnos manejando. No vas a estar todo el día, pero sí en los momentos en que estás con mucho estímulo externo son fundamentales. Y por último, hablemos de lenguaje accesible. Comunicar de forma comprensible para todos los tipos de mentes. Genial. Y viene una sección que nos gusta mucho, que son las cucharas. Hoy hablaremos del modelo de las cucharas, especialmente aplicado a nosotras como mamás cuidadoras. Cada acción del día, desde prepararte para salir, regular a tu hijo durante una crisis, responder mensajes, ir a una reunión, preparar la comida incluso, consumen una cuchara de energía emocional, física o mental. Las personas neurodivergentes y las mamás cuidadoras partimos muchas veces con menos cucharas y enfrentamos actividades con mayor gasto energético porque sostener el mundo de otra persona requiere una energía inmensa y, digámoslo, afrontémoslo, estamos cansadas. Tú te levantas cansada y te acuestas más cansada, entonces vas como con menos 100 cucharas. Sí, por eso cuidarnos también es priorizar, descansar, pedir ayuda y decir que no. Eso es lo que hablamos en el capítulo anterior sobre el amor propio y la forma de un amor propio adaptativo. Sí. Véanlo. ¿Dónde nos pueden ver? En @no aprendimos nada de streaming en Spotify y YouTube. Exacto. Perdón, amiga, por sacarte del... Es que iba a dar en nuestro Instagram, pero nuestros capítulos de podcast salen a través de los capos de No aprendimos nada de streaming. De los maravillosos. Sí, pues. Así que, perdón, sí, cuando nos ven así como que nos reiniciamos, es porque una sacó a la otra de la rutina y la estructura y, bueno, neurodivergencia. Sí, pues. Bueno, demos un ejemplo de un día cualquiera que no es un día tan cualquiera. Sí. Una mamá cuidadora nos escribió por interno y nos compartió su rutina, que se las vamos a leer a ustedes para que vayamos aterrizando esto. Ya estoy agotada. La primera cuchara es levantarse sin haber dormido bien. Sí. Recordemos que muchos niños neurodivergentes tienen trastorno del sueño. Sí, ella comenta que desde las 6:30 se levanta, pero después de no haber tenido una buena noche de descanso, sueño fragmentado, donde no podía entrar en sueño profundo, donde entraía en tu REM para poder descansar, entonces ya partiste con cucharas para atrás. Con menos 200. La segunda cuchara es anticipar la rutina para evitar crisis. Ropa, desayuno, sonidos, rutina de escuela, traslados. Agotado. Y la tercera cuchara, regular una desregulación emocional porque el agua de la ducha estaba muy fría o muy caliente a veces. Sí, todas estas rutinas que son pequeñas cosas para las personas neurodivergentes, sobre todo para los pequeños, pueden ser tremendas. Sí. Y una cuarta cuchara es llegar a la consulta de la terapia, hacer tiempo durante la sesión y también hacer el tiempo antes de que te atienda el especialista. Eso en esos momentos en que tu pequeño está muy ansioso y tú tienes que controlar, también es un desgaste importante, porque tú también estás nerviosa. La quinta cuchara que compartió fue lidiar con el papeleo para la obtención de la credencial de discapacidad. Aguante, mamita, que te entendemos. Sí. La sexta cuchara es responder a los mensajes del jardín o coordinar apoyos.
La 7ª cuchara es preparar comida mientras su hijo hace ecolalia intensa sin parar. Wow. A las 15 ya no le queda ninguna cuchara. A las 3 ya no hay cucharas ahí. Y aún le falta la tarde, la hora del juego, la hora del baño, la hora de la comida. Y no quiero dejar afuera que es la hora de dormir, que hoy es una batalla inmensa con los pequeños. Sí. No es flojera, no es exageración, es una sobrecarga constante e invisible. También tienes que gestionar tus propios tiempos, emociones, trabajos. Es un mar de cosas. Sí. Este ejemplo visibiliza algo esencial. Muchas veces el mundo espera que las madres cuidadoras sean infinitas, que seamos perfectas, y este modelo de cuchara nos enseña que la energía también tiene un límite. Por eso es importante descansar y que entienda en realidad el entorno de la mamá, que es el más inmediato, por qué es importante que descanse y haya salud mental. Sí, es importante recordar el concepto de amor propio y autocuidado que hemos hablado en los otros capítulos, porque hay una cosa que tenemos que entender quienes somos mamás y cuidadoras, que es que nosotras no nos podemos sobrecansar al extremo de ya no poder cuidar, porque nuestros hijos dependen de nosotras. Por supuesto. Entonces, para que ellos estén bien, tú también tienes que estar bien. Chicas, y les encargo lo que es cuidar en burnout. Es terrible, es muy agotador y no termina nunca el cansancio. Es una época muy difícil, muy oscura, no lleguen ahí. Por eso, respira, no estás sola. Aquí estamos todos respirando. Tu hijo sigue siendo el mismo niño que amas, porque también cuando estás cansada estás más irritable. El diagnóstico no cambia eso, tampoco te cambia a ti. Cambia las herramientas que ahora tienes para poder acompañarlo. Busca redes, pide ayuda y pregunta. En Mamás Neurodispersas estamos para tender puentes, para acompañarnos entre todos quienes estamos haciendo esta comunidad y para visibilizar este camino. Gracias por escucharnos. Por favor, comparte este capítulo con alguien que tú sepas que necesite construir esta red y que nos pueda escribir a Instagram si tienes alguna duda o si te quieres sumar a esta comunidad tan bonita. Síguenos en @mamásneurodispersas, escríbenos a mamásneurodispersas@gmail.com. Recuerda que todos nuestros capítulos disponibles están en Spotify y YouTube a través de No Aprendimos Nada de Streaming. Agradecer a Café Gran Tirano Blanco 816 Valparaíso por el espacio para grabar el podcast. Y esto fue Mamás Neurodispersas. ¡Woo!